buenas tardes, esto es LF Mi Opinión, soy Luis Farías Mackey, le doy la bienvenida, como todos los miércoles, a esta sección Visión de Nación. Hoy nos acompaña Guadalupe Acosta Naranjo, un queridísimo amigo. Guadalupe, bienvenido. Un gusto saludarte, Luis. El placer es nuestro. Y un gusto saludarlos a ustedes. Déjenme platicarles que Guadalupe Acosta Naranjo es originario de Guasave, aunque hizo toda su carrera política en Nayarit. Economista de profesión, pero político de vocación. Estuvo en el PRD, fue fundador del PRD y estuviste muchos años en el PRD. Fue diputado varias veces, diputado federal. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la Alianza Federalista, un ejercicio muy interesante que se hizo histórico, digo yo, en este gobierno. Fundador del Frente Nacional Ciudadano, participó en la alianza de las recientes elecciones con el PRI, PAN, PRD, con la candidatura de Xóchitl, y un racimo de organizaciones de la sociedad civil que también se sumaron a este esfuerzo. Y ahora, el 6 de julio, tuvieron una convención nacional, un encuentro nacional. Un encuentro. Y convocaron a una consulta nacional para preguntarle a la gente si quiere constituir un nuevo partido. Se volverán a reunir en noviembre 23, ya en una asamblea con representantes de los 300 distritos federales, electorales federales, para ver si van hacia adelante o no, con dos condiciones puso Guadalupe en este encuentro: que todas las candidaturas de ese partido, si fuese el caso, tendrían que ser por elecciones primarias. Y dos, que las dirigencias, todos los dirigentes, no pudieran aspirar a candidaturas durante el lapso de su dirigencia. Bajo esas dos condiciones y ese ofrecimiento, entiendo que ya están ustedes recorriendo el país y organizándose. Pero voy a abrir la discusión con una provocación. El PRI, con los diputados plurinominales, porque no ganó ninguna mayoría relativa que tiene, ¿cuánto dinero va a recibir de prerrogativas aproximadamente? Porque faltan los cómputos, pero en fin, ¿cuánto dinero va? La verdad no tengo la cifra exacta porque no se ha hecho la cuenta, Luis. Las prerrogativas de los partidos políticos se calculan, si mal no recuerdo, disculpen ustedes porque estoy acá ahora sí que hablando de memoria, por una fórmula que se compone de la lista nominal de electores y un porcentaje del salario mínimo. Entonces, la lista nominal de electores se multiplica, me parece que son unas 2/3 partes de un salario mínimo, y ahí se hace la gran bolsa, y esa bolsa se distribuye el 30% de manera equitativa entre los partidos que tienen registro, y el 70% en la proporción de votos que tuvo cada partido. En este caso, el PRI debe haber tenido alrededor del 11% de los votos para las diputaciones. Debe de estar recibiendo por un año entre 600 y 700 millones de pesos. Eso me lleva a la segunda provocación. Supuestamente los partidos debieran ser organizaciones de ciudadanos, pero con esos recursos públicos, pues pareciera que son organizaciones de prerrogativas. Y fíjate, Luis, que eso es por la prerrogativa nacional, porque luego los partidos también tienen prerrogativas locales por los estados. Y más o menos es igual, porque como es una fórmula, termina siendo muy similar. Entonces, este partido deberá tener alrededor de unos 1,400 millones de pesos, más lo que ellos puedan tener por aportaciones de militantes, de diputados que dan un porcentaje de su salario. En fin, sí manejan una cantidad muy importante de recursos. Y lo que es la paradoja, Luis, es que lo que se gasta en las campañas es mucho más que ese dinero. Por lo tanto, si no proviene
de las prerrogativas que pueden ser supervisadas, porque de alguna manera u otra, yo, instituto, te doy 700 millones por una transferencia bancaria y a partir de ahí yo te estoy supervisando cómo manejas tu recurso. Si lo que se maneja por fuera no llega por la vía bancaria, quiere decir muy probablemente que sea dinero o de aportaciones de empresarios que esperan favores cuando tú seas funcionario, alcalde, gobernador o presidente, o incluso de la delincuencia organizada. Entonces es muy lamentable, yo creo que la gente miró cómo en las precampañas, particularmente dos precandidatos de Morena, todos hicieron un uso de recursos amplio, pero dos, Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, pusieron una cantidad impresionante de espectaculares, de pintas en bardas, de lonas, de volantes, de calcomanías, un dinero impresionante. Luego se hacían movilizaciones cuando ellos llegaban a alguna de las plazas del país, a las capitales, a las Que ciudades. supuestamente era una campaña para militantes de ese partido, ¿no? Pero era, y camiones, y templetes, y grupos de Bueno, música. hasta en Nueva York, Sí, mi querido Guadalupe. sí, ¿te acuerdas Sí, claro. ese famoso spot que puso Claudia en la esquina más cara del mundo? Bueno, pues así entro al tema. ¿Por qué aspirar a formar un partido cuando el sistema de partidos en el mundo entero está en crisis? Y los partidos en México están en el peor momento de su legitimación y aceptación ciudadana. Sí, y nomás para terminar de ese pedacito, es mucho más grave, te decía, lo que entra por fuera que lo que entra fiscalizado, porque en todos esos poderes fácticos ahora son los que te ponen el dinero y cuando gobiernas les tienes que dar retorno. Y ahora hasta dinero de huachicol, dinero muy claramente de delincuencia, está circulando en las campañas. Y en regiones enteras del país, delincuentes dijeron quién podía ser candidato y quién no. Una cifra que se dará a conocer es que 7,000 aspirantes y candidatos renunciaron en el proceso. Muchos de ellos probablemente por amenazas directas de los poderes fácticos y de la delincuencia organizada. Entonces, el tema del dinero no puede ser escondido debajo de la mesa y en cualquier discusión que pretenda mejorar el sistema electoral, de dónde proviene el dinero y cómo se fiscaliza y cuáles son las consecuencias de usar dinero ilegítimo, debería estar en el centro del debate, porque si no, entonces terminaremos con una democracia que tiene dueño, y los dueños pueden ser los grandes poderes económicos o los grandes poderes delincuenciales. No más porque lo quería decir un poco como planteamiento. Ahora, el sistema de partidos está en una crisis mundial, tienes razón. Salvo raras excepciones donde tenemos democracias muy sólidas, en una gran parte del mundo la gente está cansada del sistema de partidos, porque creo que equivocadamente se difundió que la democracia te traería bienestar económico, y no necesariamente es así. Puede respetarse los votos, ganar una candidatura y tener una pésima política económica o una nula intención de resolver los problemas de la gente más pobre. Bueno, además puede ser hasta un incentivo para convertir la democracia en una democracia clientelar. Como estamos viviendo en México. En México no se está combatiendo la pobreza ni se está queriendo generar riquezas. Se está cultivando. Se están generando clientelas. Claro. Y esto no es peyorativo porque yo sí creo que el Estado, un estado de bienestar, tiene que atender los extremos más pobres de cualquier país. Pero la mejor manera de hacerlo es dándoles herramientas para que la gente pueda crear riqueza, pueda tener independencia, pueda tener un ingreso digno, en un negocio digno, en un trabajo digno, y que pueda el Estado dar los servicios de calidad
que son los básicos: educación, salud y seguridad pública. En nuestro país se ha disminuido la atención a los servicios públicos. El sistema de salud está muy lastimado. Todo lo que se llama el salario social, que Así no es es. salario monetario, pero que el Estado te brinda a través de servicios y de apoyos. Si te da un entorno social, un piso. Lo que dice un piso mínimo, lo que se llama el estado de bienestar, que en muchos países avanzados se propicia desde las políticas públicas del Estado. Aquí no, aquí se hizo más raquítico ese apoyo, pero se dio a cambio dinero directo que le llega a cada quien a su bolsa, y al parecer esto le gustó a un número de gente que dice, bueno, yo por lo menos tengo en mi bolsa este dinero que antes no lo tenía, y por lo tanto prefiero que, aunque tenga que pagar salud, además, si no me enfermo, por lo tengo que pagar en salud. Si me enfermo, Eso hasta que se acabe el dinero. Hasta que se acaba el dinero, o hasta que tarde que temprano alguien necesita del sistema de salud. A lo mejor tuviste suerte y en un sexenio no, pero no sabes pero no sabes lo que va a deparar el futuro. Casi toda la gente que tiene oportunidad, pues se compra un seguro de gastos médicos mayores, se compra un seguro de vida. Uno trata de prever, porque nunca sabes, la vida que tenemos es prestada, evidentemente. Estás tocando un tema que aquí en LF, en mi opinión, hemos tratado mucho. Para ser ciudadano, no nada más tienes que tener la nacionalidad mexicana y los 18 años cumplidos, y un modo honesto de vivir, dice la Constitución. Para ser ciudadano necesitas estar liberado de las necesidades, de la ignorancia y de la coacción. Eso implica unas condiciones de vida digna. Y esto no nada más afecta a la relación gobierno-ciudadanos, gobierno-individuos, sino también a la relación partidos militantes y partidos ciudadanos. Porque si no tenemos ciudadanos liberados de sus necesidades más apremiantes, no van a poder dedicarse a la atención de los asuntos públicos, específicamente a la organización ciudadana para participar políticamente a través de organismos como los partidos. Y aquí se juntan dos vertientes. Por un lado, no hemos formado ciudadanos, pero por otro lado, el Estado ni ha garantizado las condiciones de una ciudadanía que pueda dedicarse a eso, pero por otro lado, los partidos tampoco, porque pareciera que también los partidos no nada más están buscando los recursos, sino también tener militancias dóciles, fáciles de controlar, no demandantes. Y así tenemos partidos, primero, que son negocios particulares, por un lado, y por otro lado son burocracias muy fuertes, enquistadas al hueso, al recurso, en donde el ciudadano, el militante, no tiene ninguna participación, digamos, no tiene ningún poder dentro del partido, porque los partidos son nacionales, están allá arriba y tú estás acá en Guasave, ¿no? Pues, ¿cuándo me van a hacer caso? Y esto nos viene de lejos, porque nuestra legislación exigió que nacieran los partidos nacionales. Y nadie en la historia de México, ¿sí?, nadie ha nacido de la periferia hacia el centro, de lo local a lo nacional. ¿Cómo han ustedes pensado garantizar que los ciudadanos que en un momento dado se pudieran afiliar a su partido realmente tuviesen capacidad de formación ciudadana, uno, y dos, de participación política hacia adentro del partido? Y lo sazonaría con esta otra pregunta: ¿cómo van ustedes a garantizar una vida democrática interna? Porque resulta que los instrumentos de la democracia en México son los menos democráticos hacia su interior. Ustedes
se están llamando un nuevo partido. ¿Qué han pensado en relación a Mira, eso? son varias las preguntas, Luis, que haces y primero comienzo por terminar de contestar la primera que me hiciste en el bloque pasado. Nosotros estamos buscando, en medio de la crisis del sistema de partidos, construir uno nuevo y tratar de democratizar al sistema de partidos. Porque en el mundo existen distintas maneras de ejercer el poder público y de conformar los órganos del Estado, pero el que más ha resultado es un sistema de partidos. En países como Cuba, como Vietnam, como Corea, como China, nomás hay un solo partido y los demás partidos no tienen derecho a tener un registro. Pues eso es todavía más limitante de los derechos ciudadanos. Lo que sucede es que hay que democratizar al sistema de partidos, porque es el instrumento más importante que hemos creado en la humanidad para conformar los poderes públicos, pero el problema está cuando los partidos no se democratizan y los partidos se convierten en cúpulas de poder que se alejan de los ciudadanos, de los militantes, pues con mayor razón de los ciudadanos. Entonces tenemos que democratizar el sistema de partidos. Ahora, segunda parte, no hay sistema de partidos antidemocráticos más férreo que cuando la sociedad no participa, no actúa. Si hay una sociedad fuerte, la sociedad presiona al sistema de partidos. Si hay una sociedad como la que se quiere formar, de gente que no participa en la vida política, que esté nada más atento a sus temas personales y a resolver sus asuntos de subsistencia y en el individualismo, pues las cúpulas partidarias, las cúpulas del poder se fortalecen. Entonces, fortalecer a la ciudadanía es muy importante. Y la ciudadanía, que no necesariamente tiene por qué estar en un partido político, debe ser muy activa. Tener una ciudadanía vigorosa fortalece al sistema de partidos, no lo obstaculiza, es al revés. Y tercero, nosotros necesitamos crear una nueva legislación en el caso de México, una ley que regule a los partidos políticos y le ponga obligaciones de estatus democrático. Los estatutos no pueden ser de un partido político, los que quiera ese grupo dirigente. Tienen que tener ciertos estándares de calidad para que ningún partido pueda modificar sus estatutos, como por ejemplo para reelegirse y hacer retroactiva una reforma para quien está en la dirección. Eso, la Constitución lo prohíbe, pero bueno, los partidos parece que no. Un partido que fue electo un dirigente que fue electo para un determinado periodo, él mismo se autorreproduce para los que él quiere y hace las reformas retroactivas cuando eso es un principio constitucional que no debería de ser. Lo pongo como ejemplo, el caso es que en la ley tienen que estar los principios democráticos que tiene que observar y de transparencia en el manejo de los recursos públicos que tiene que observar una institución partidaria. Son instituciones de interés público, están reguladas por la Constitución y es un derecho ciudadano que los principios democráticos y de transparencia estén garantizados en una ley de partidos políticos que hay que pronto tratar de promulgar para evitar estos abusos que estamos viviendo hoy. Te interrumpo porque aquí estás tocando un tema estructural. Resulta que tenemos una aduana, que es el Congreso de la Unión, que está controlado por partidos políticos y que son precisamente quienes no han actualizado debidamente la legislación. Yo sostengo que prácticamente todas nuestras reformas políticas han sido reformas para los partidos, desde los partidos y por los partidos. Pero si tú ves todas las leyes electorales, ser un código y ahora son varias leyes generales, pues hablan, yo digo que es una legislación orgánica, procedimental y partidista. ¿Cómo son los órganos electorales? El tribunal, el INE, la fiscalía. ¿Cómo es el proceso electoral y cómo se rigen los partidos políticos? Y los ciudadanos olvidados. Adiós. ¿No? Adiós. Y tú dices, hay que modificar la legislación, pero resulta que son precisamente los partidos los que han puesto un cerco para no modificarla. Y ahora, peor si se logra la sobrerepresentación esta. Que quiere Morena, que sí. quiere Morena. Y además estamos ante la posibilidad, que es otro tema que
tengo aquí anotado, de que ahora en septiembre haya modificaciones a la legislación electoral para impedir la creación de nuevos partidos o por lo menos dificultarla. O peor aún, con lo mañoso que son, dejarlos que se constituyan, pero subirles el umbral para que puedan acceder a la representación proporcional. Ahora, si a eso le quitas la reelección de congresos parlamentaria y la representación proporcional, bueno, pues puede que tengas un partido, pero que le pase lo que al PAN, que durante muchos años nunca pudo ganar un distrito de mayoría porque el PRI era hegemónico. Y tuvimos que inventar los diputados de partido y luego la representación proporcional para que pudieran acceder, porque no había manera. Y pareciera que vamos hacia allá. Entonces sí hay que cambiar la legislación, pero en una de esas nos vamos a enfrentar a que vamos a tener una reforma electoral, pero en contra de los ciudadanos y en contra de nuevos partidos. Sí, eso es una posibilidad muy alta, porque el presidente de la República es una persona con nulos valores democráticos. Sí pudiera suceder que se cambie la legislación para ponerle mayores requisitos y obstáculos a la creación de nuevos partidos políticos y quedarse solo ellos. Ahora, sobre el tema de la democratización de los partidos, evidentemente lo ideal es que haya una reforma tanto a la Constitución como a la ley para generar una legislación que obligue a los institutos a tener comportamientos democráticos y transparentes. Pero hay otra manera. Mientras no logramos tener esa mayoría, los partidos de nueva creación, ojalá también los actuales, pueden hacer reformas internas para anteponer estos principios que no serían obligatorios, pero los demás partidos, pero sí serían para tu partido. Claro. Y con el ejemplo meter una presión de cómo deberían de ser las cosas. O sea, no tener el pretexto de que porque no está en la ley, entonces tú adoptas un modelo antidemocrático de conducta. En algunos momentos los partidos políticos iban más adelante que la ley. Por ejemplo, hubo partidos que adoptaron las cuotas de género previo a que estuvieran en la ley, los apoyos a jóvenes previo a que estuvieron en la ley, procedimientos internos de votaciones previo a que estuvieran en la ley. Entonces nosotros, si logramos la constitución de una nueva fuerza política, tenemos que hacer todo lo que quisiéramos que estuviera en la ley, hacerlo en nuestro instituto partidario. Y entonces, anteponer en este orden el interés de los ciudadanos, después de los militantes y al final el de las dirigencias. Este debe de ser el orden. Impongo primero el de los ciudadanos por el de los militantes, porque se supone que estamos construyendo un partido para influir en el beneficio de la sociedad, no en el beneficio solo de los militantes. Los militantes deben de tener derechos salvaguardados, sobre todo protegidos ante las cúpulas, pero deben de estar conscientes que nuestra acción es una acción de interés público, que los partidos no son un fin en sí mismo, sino un medio de la sociedad, y que por lo tanto el primer interés a guardar es el de los ciudadanos. Por eso, candidaturas que tienen que ver con el actuar de los gobiernos, de los congresos, de los poderes, ahí el primer interés es el de los ciudadanos. Por lo tanto, para escoger los candidatos, por decir así, de diputaciones federales, no deben de ser electos solo por los militantes. Los candidatos a diputados federales, a senadores, a los puestos que van a tener una acción con otros elementos de la sociedad, deben de ser electos en elecciones primarias por los ciudadanos. Los de los dirigentes sí le compete solo a los militantes, uno que no es militante de un partido porque va a resolver un asunto. Pero es un asunto donde entonces los militantes tienen que tener el derecho y no la autorreproducción de las cúpulas a través de reformas al estatuto, donde ya no vuelves a consultar ni siquiera a tus militantes, sino a un grupo de poder, 100, 200, 300 mil, los que sean para tú autorreproducirte. Entonces, este orden, primero ciudadanos, luego militantes y al último los dirigentes. Si los dirigentes no pueden ser candidatos, porque son dirigentes y por lo tanto se supone que tú ibas a la dirección de un partido a hacer un servicio de cierta naturaleza, no para beneficiarte tú. Claro. Entonces, si los dirigentes ya no pueden ser candidatos y si los dirigentes no pueden poner candidatos, le quitas presión a esto de querer estar en la cúpula, porque estar en la cúpula te significaría o te significa hoy
tener parte de la tajada en el pastel. Pues no. Un dirigente quiere ser candidato, está bien, renuncia con un tiempo suficiente y te vas a jugar abajo. No vas con ningún privilegio extra al de cualquier ciudadano o al de cualquier militante. Tenemos que tener una comisión de ética muy fuerte, muy fuerte, que esté por encima de los órganos de dirección. Cuando un comité de ética de personalidades, hombres y mujeres con una trayectoria intachable, te diga esto que ustedes están haciendo va contra la ética del partido, esa es una decisión vinculante, no es una recomendación. Debe de acatarse, porque el otro problema que tenemos es que la ética la tenemos solamente en el lenguaje y no en nuestra acción permanente. Es como un chicle. Muy yendo y viniendo. Y de esa manera... ¿Por qué me vino a la mente en la mañanera? Pero bueno. Y entonces, estoy poniendo algunos ejemplos, pero hay que ir pensando en un diseño institucional donde quien esté garantizado sean ciudadanos y militantes y quien tenga todas las candados, los contrapesos, las trabas, las prohibiciones sean los dirigentes. Tú hablas, ahorita escuchándote, hice una asociación porque hablas de elecciones primarias. Y bueno, hay muchas formas de hacer elecciones primarias, pero una que es muy importante y que funciona muy bien en Estados Unidos es que las elecciones primarias se van construyendo de lo local, ¿no?, hasta llegar a lo nacional. Sí. Y en un partido en donde las elecciones primarias fuesen obligatorias, estarías otorgándole un poder al ciudadano de allá abajo, al ciudadano que con su voto puede ir construyendo esas candidaturas. Y harías además un ejercicio ejemplar, digamos, de democracia para que los otros partidos lo vean, porque ahora resulta que puedes ser candidato hasta por tómbola. Sí, ¿no? Sí, Fidel Herrera se sacó 2 veces la lotería, que no saquen estos, cualquier cosa. No, el partido tiene que ser federalista. El partido tiene que construirse de abajo hacia arriba. Las 2 células originales deben de ser los distritos federales y los municipios. Para que en el distrito federal sean los militantes de ese distrito federal y los ciudadanos de ese distrito federal los que elijan. Y en el municipio sean exactamente igual los ciudadanos y los militantes del municipio. Se le debe de prohibir a los dirigentes nacionales nombrar candidatos de ámbitos que no les corresponden. Por eso tenemos que darle fuerza a los municipios en el estatuto y a los estatales, porque no hay mejor política nacional que la política local. Claro. Si tú resuelves bien la política local, entonces estarás resolviendo un conjunto de dilemas que se van construyendo en un mosaico nacional. No es lo mismo Monterrey que Chiapas, no es lo mismo Tijuana que Oaxaca. ¿Por qué vamos a tener una regla unitaria y una dirección unipersonal de arriba resolviendo realidades distintas? Eso lo tienes que ir resolviendo en la enorme riqueza que tiene nuestro país, porque la pluralidad, la diversidad no es un estorbo, la diversidad es un bien social, es una cosa que se debe de apreciar, y en este gobierno, por cierto, se desdeña, se ataca, se golpea todo lo que sea diverso y plural. Claro, porque todo autoritarismo uniforma. Así es. Quieres tener un solo pensamiento. Siempre, sobre todo si es el del presidente, que se ha autodecretado el único intérprete del pueblo. Cuando él habla, él interpreta lo que el pueblo quiere. Cuando alguien de otro dice, no, eso que no, ya no eres pueblo, mano. Estás tú contra el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Lo que yo pienso. Lo que yo interpreto es el intérprete nacional por excelencia, autonombrado. Así es. Votó 42% por la oposición en la Cámara de Diputados, 24 millones de personas aproximadamente votaron distintos, pero esos no son pueblo. Pueblos son los que votaron por él. Los otros 24 millones de mexicanos no tienen el mismo valor, o sea, el señor no cuenta los votos, los pesa. Y dependiendo de por quién votan, pesan más. Oye,
pues el reto de ustedes es evitar que hacia adentro del partido eso pueda suceder, ¿no? Ese es el principal reto. Y los que estamos en esta idea debemos de tomar con claridad la decisión de hacer valer estos principios con el ejemplo. Yo dije en la campaña, porque no faltó que me ofreciera Luis alguna candidatura, que no iba a ser candidato. Y la rechacé y era de representación proporcional y al Senado. Y dije no. Y ahora, en el encuentro del 6 de julio, fui el primero que dije, porque me estaban proponiendo que pudiera yo coordinar los esfuerzos, no es que yo sea el dirigente, sino coordinar los esfuerzos de un grupo muy amplio que estamos formando para la consulta que estamos realizando y que profundizaremos en los próximos meses en el país respecto a la posibilidad de crear una nueva fuerza política, que quien quiera aspirar a ser dirigente o lo nombren los demás dirigentes no puede ser candidato. Para que quede claro que no se trata de que se está formando una fuerza política para beneficiarte tú. Ay, ¿por qué anda tan activo Naranjo? Ah, pues seguro se quedó sin chamba, seguro no tiene hueso, anda viendo cuál le toca, pero para aclarar las cosas. Sí, sí, yo estuve ahí. No voy a ser candidato a nada. Y no quiero poner los otros candidatos. Estoy luchando para quitarle, miren, a este presidencialismo, yo se lo había dicho a Xóchitl, si ganamos, Xóchitl lo primero que tienes que ser es la primera presidenta que le quita poder al presidencialismo. Hay que desmontar el presidencialismo y eso se hace desde arriba. Quítale poder. Si nosotros nos toca hacer una fuerza política y un grupo de dirigentes nos toca conducir, nuestra primera tarea, Luis, es quitarle poder a las cúpulas partidarias y entregárselas a los ciudadanos y a los militantes. Eso sí sería hacer una cosa revolucionaria, distinta. ¿Quién tiene el poder en ese movimiento que dicen que el pueblo y democrático? ¿Quién resuelve en Morena? ¿Mario Delgado o Andrés? Andrés. Bueno, ya ayer, la concentración. Ayer recomendó a Zoé Robledo, una recomendación muy respetuosa, ¿no? Sí, sí. Es Andrés. Oye, nos está ganando el tiempo, pero yo tuve la oportunidad, me invitó Cecilia Soto al encuentro el 6 de julio, estuve ahí con ustedes, oí el discurso de Cecilia, oí tu discurso, pero me sorprendió una cosa que pues, no podemos negarla porque es un hecho. Había muy pocos jóvenes. Sí. Es un reto no nada más de ustedes, No, de todos los partidos y de la sociedad. y de la sociedad, porque el joven está muy desencantado de lo político y muy desinteresado. Bueno, yo no diría desinteresado de lo político, está desencantado de lo político. Pero cuando le empieza uno a rascar a un joven, resulta que está muy enterado de lo que está pasando y es muy crítico. No es alguien que esté ajeno, está distante pero no ajeno. Sin embargo, ¿qué han pensado ustedes? Ahí hay una gran capacidad de pensamiento, de experiencia, hay personajes plurales de todos los de todo el espectro en ese grupo que ustedes formaron. Pero vi pocos jóvenes. Es un gran reto. Sí, ¿qué han pensado? Sin duda, yo creo que es uno de los retos más delicados que tiene la sociedad en su conjunto. Y no es de ahora, es desde hace algunos lustros en que todo mundo observamos y deseamos que los jóvenes tomen un papel más protagónico, más activo. Los cambios en la década a finales de los 60 fueron los jóvenes los que lo impulsaron. El movimiento del 68, el 71, en el 86 mismo y 87 en la Ciudad de México, cientos de miles de jóvenes se manifestaron exigiendo libertades, democracia, pero después de esos picos de participación, la política se ha hecho para viejos. Ha envejecido. Se ha envejecido la política. Yo mismo comencé en los líderes universitarias. Fue ahí donde nos formamos. Y no andábamos buscando cuota de jóvenes, sino andábamos dando la lucha por convicciones políticas.
Entonces, tenemos que buscar la manera de incentivar, porque mira, este es el instrumento de información más ágil que hoy ha revolucionado al mundo, y por lo cual, eso que tú comentabas, los jóvenes están informados, y muy informados, y lo que ven no les gusta. Por eso, muchos se hacen apáticos. Dicen, bueno, además yo le he platicado a muchos compañeros, amigas y amigos, que nos quejamos de los jóvenes. Digo, ¿qué le dicen ustedes a los jóvenes en la sobremesa de su comida en su casa? Que la política es una basura, que está llena de corrupción, que es una mierda, perdón la palabra, Sí. que la política es para corruptos. Y al rato le dices, oye, ¿y por qué no participas en la política? Pues, papá, me acabas de decir que la política es una basura y quieres que me meta a eso. Y además lo que miro es que un presidente de un partido se reelige hasta la eternidad y que el otro se puso de candidato a no sé qué y que todas esas cosas ratifican la sensación que tienen los jóvenes. Entonces, Claro. es la actuación ética, el volver a la mística, el regresar a los principios, donde le podamos decir a la gente y a los jóvenes, la política no es la capacidad de engañar a otro, porque hay gente que piensa que por eso es vivo. Yo engaño, yo digo, yo hago, que le puedes picar los ojos al que sea y que seguirás tú siendo exitoso en la medida que engañes más gente. Es correcto. Entonces, muy exitoso, muy vivo el muchacho, sino que se pueda tener ejemplos y ética. Si no había un político más joven que Pepe Mújica, porque a su edad seguía viviendo efectivamente en su casa de campo, con la modestia que él sí ejecutó, no como otros, y seguía moviéndose en su bocho, y seguía recorriendo el país y atendiendo gente, y no quiso la reelección, y se regresó a la actividad política ya a su avanzada edad. Ese era muy joven, porque actuaba con ética, con principios, con mística, y el ejemplo es el que puede entusiasmar a los jóvenes a recobrar el enorme arte y la enorme, eh, la enorme valía que tiene la política bien hecha cuando se pone al servicio de la sociedad. Finalmente, Guadalupe, ya para no abusar de tu tiempo, tenemos un gran déficit de pensamiento político en México. Yo sostengo que hace muchos años, tal vez décadas, no hemos hecho pensamiento político en México. Tenemos muchos libros escritos sobre la transición y la democracia, pero pensamiento político se perdió en México. Y por eso también el discurso es tan pobre. Un partido tiene que ser, entre otras muchas cosas, un espacio y un tiempo para pensar a México, para pensar políticamente a México. En algún momento el viejo PRI tuvo el IEPES y se convirtió luego otra vez en un espacio burocrático, en una cuota, ¿no?, de poder. Pero en algún momento generó algo de pensamiento político. No voy a decir que era la gran maravilla, pero se generó, ¿no? Y el propio Partido Comunista y el propio PRD y los propios panistas, ¿no?, Los valores en del su PAN. momento. Pero hoy no. ¿Qué piensan ustedes hacer para generar pensamiento político en México? Mira, una de las principales tareas que debe tener cualquier partido político que se precie de serlo es efectivamente entrar al debate de las ideas, al pensamiento integral de la sociedad, de sus problemas y encontrar sus soluciones. No solamente filosofar sobre si es mejor la socialdemocracia que la democracia cristiana o otro tipo de pensamiento, sino cómo desde una visión, ya sea socialdemócrata o demócrata cristiano, le entras a los problemas, estudias su realidad y buscas y exploras soluciones a esos problemas. Nosotros deberíamos de ser una gran fábrica o un gran instrumento creador de pensamiento. Y del pensamiento que sea útil a la sociedad. Tenemos un problema de seguridad pública, por poner cualquiera, que no es un problema que viene de este sexenio, si viene de atrás.
lo delicado es que se ha venido agravando el problema de la seguridad pública. ¿Quién está pensando efectivamente las políticas públicas adecuadas para resolver ese gran lastre para la sociedad que ya amenaza regiones enteras con el absoluto desgobierno, con el asalto de la delincuencia de los espacios públicos? Abrazos, no balazos, no fue. Eso no fue. Pero ¿quién está haciendo la tarea? De decir, si ganamos, en lo municipal haríamos esto, en lo rural haríamos esto, en las ciudades haríamos esto, tendríamos esta colaboración internacional, podríamos poner este asunto así, ¿qué hacemos con las guardias? ¿Qué hacemos con la Guardia Nacional? ¿Qué hacemos con el ejército? ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Las legalizamos? ¿No las legalizamos? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? En fin, una discusión en su conjunto del problema que genere pensamiento político productivo. El presidente nos quiere llevar a la discusión de liberales y conservadores, siendo el más conservador que cualquier liberal. Pero ahí nos quiere llevar a esa discusión. Sí, ahí nos encierra. Que ahí nos encierra, que es medio estéril. Es medio estéril. Esos problemas, está bien discutirlos y no estoy en contra de que pensemos la valores. Pero no es el pero problema no del es país. el problema del país. Claro. Entonces, el verdadero pensamiento político, la verdadera creación de pensamiento político es crear soluciones apegadas a la ciencia, a la técnica. Me lo decía Raúl Álvarez Garín, tú guíate por la ciencia, no por el dogma. Y si la ciencia te dice que tu dogma estaba equivocado, destiérralo de inmediato. Claro. Destiérralo. La ciencia, pienso por eso el pensamiento crítico, científico, serio, documentado, que se pone y luego se pone a prueba y se ve si efectivamente tu pensamiento tenía resultados en el entorno social. La ciencia debería de ser la guía del pensamiento hoy para la solución de problemas que no se han resuelto, que se están agravando y que si no los atendemos, el país puede entrar en un polvorín. México ha sido una sociedad que después de la revolución logró tener una gran estabilidad interna. No estamos como los Balcanes, no estamos como otros países donde traen a flor de piel el conflicto y la guerra civil. Nosotros teníamos ya más de un siglo que habíamos logrado rebasar eso, no exento de algunos detalles en nuestra historia, pero este presidente nos ha vuelto a traer, a tener la diferencia al flor de la piel. Luis, hay que trabajar mucho en la elaboración de los problemas de este país y deberíamos de ponerle la mayor atención nosotros. Claro. Nosotros decimos, bueno, aquí en el FM Opinión lo hemos comentado mucho con la gente, tenemos que pensar un México nuevo, crear un México diferente, pensar con muchas décadas adelante, ¿no? Pero en fin, ha sido un placer, Guadalupe. Les deseamos lo mejor, que tengan ustedes mucha suerte. Es un gran reto, tienen todo en contra. Pero al mismo tiempo, y tú me lo decías cuando hablamos, nosotros no podemos pararnos, no podemos irnos a nuestra casa y doblar las manos, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Sí. Y bueno, qué bueno que han tomado este camino. Ojalá mucha gente más se interese en lo que ustedes están haciendo y pueda ser otro partido, no necesariamente tiene que ser el de ustedes. Claro. ¿No? Pero les deseamos la mejor de las suertes. Como siempre, es un placer. Gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a tu público por escucharnos, por darse este tiempo de poder reflexionar con nosotros los grandes problemas nacionales y las posibles soluciones. Te decía, Luis, y lo reitero y se lo digo a nuestros amigos que nos están viendo, que lo peor que puede hacer la sociedad es dar un paso atrás, que lo distintivo después del 21 fueron las grandes movilizaciones ciudadanas que salieron a exigir y a defender nuestras instituciones, nuestra constitución, nuestra democracia. Y que efectivamente no siempre se ganan las batallas. Pero no crean que el 68 fue en vano y no ganaron. Y no crean que el 71 ni el 88 fue en vano y no ganaron. Son procesos en los cuales se siembran cambios profundos. Sí, se insiste en una línea política que ponga por delante las libertades,
la democracia, el bien común, el bien social, y se hace desde un punto de vista ético y desde un punto de vista donde la política es un ejercicio que beneficia a una sociedad. Pues muchas gracias, Guadalupe. Les agradecemos su presencia como siempre. Los esperamos aquí nuevamente el próximo miércoles. Esto es el FM Opinión y les agradecemos su presencia. Buenas noches.